No sé cómo comenzar. Todo lo que pasó esta tarde fue algo terrible. Y yo vi todo lo que ocurrió en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, Ciudad de México. Escribir esto no me hace sentir mejor. Siento un nudo en la garganta, una presión en el pecho y una sensación de vacío en mi interior por escribir cada detalle de lo que he visto. Y aunque solo fui un espectador en medio de una matanza, sé que los que lo vivieron sintieron un dolor peor que el que yo siento. Todos esos jóvenes. Y esos malditos asesinos. Todo empezó tiempo antes del evento de la década de nuestro país. Los Juegos Olímpicos de 1968 habían llegado y México había sido el lugar indicado para jugar, la anticipación era enorme y todos nos grabamos la fecha de los Juegos, que sería del 12 al 27 de octubre. La emoción se sentía en el aire, el presidente Gustavo Díaz Ordaz había hablado del suceso con emoción, así como periodistas internacionales ahora tenían los ojos puestos en México, y yo, siendo un joven periodista nato, me postulé para estar entre los periodistas nacionales de este evento y cuando me seleccionaron en el periódico del Sol de México para hacerme cargo de esta noticia, sentí mucha alegría. Después de empezar a hacerme cargo de casos como mítines recientes en el país, por fin tenía la oportunidad de poder hacer para el periódico notas de deportes. Amo los deportes y el espectáculo, y quería adentrarme en esta sección en el periódico, para descansar de toda la violencia y caos que hay en el país. Siempre veía estos sucesos como si fueran cotidianos, restándole la importancia que merecían, por cada día que pasaba ya no me sorprendían los nuevos mítines o conflictos en el país, solo pensaba en mí mismo, incluso esto me alejo de la mujer que ahora es mi esposa. Hasta el 2 de octubre. Esa mañana estaba descansando el miércoles, no había ido al trabajo desde el lunes por una pequeña congestión nasal que me dejó en cama por 3 días, hasta ese miércoles, donde ya me sentía mejor, y decidí quedarme en casa para terminar de reposar la enfermedad, y volver al trabajo mañana. Fue esa mañana cuando vi a unos chicos haciendo mitin en la Plaza de las Tres Culturas. Otra manifestación, dije mientras ponía los ojos en blanco, espero que el Sol de México no me ponga a escribir de esto mañana considerando que voy a estar como periodista en los Juegos, si ese era el caso mejor me iría a trabajar en la prensa. Mientras escuchaba la marcha con los jóvenes hablando mediante los altavoces, pensé en el gobierno, no habían hecho absolutamente nada respecto a los mítines. Siempre he sabido que el gobierno no es bueno en problemas como este, pero hubieron casos que las víctimas afirmaron ser inocentes y de las cuales no hicieron algo a tiempo, como el caso de los jóvenes asesinados en San Miguel Canoa hace un mes atrás. ¿Será posible que ocultaban algo? No solo el gobierno, sino las autoridades también. Deberían hacerse cargo de estas cosas pero no lo hacen, pensé. El mitin siguió al punto en que ya eran las 6 de la tarde y yo seguía mirándolos desde mi ventana. En un momento, miré como el ejército había llegado a la Plaza de las Tres Culturas, me calmé por un momento y pensé que tal vez lo sacarían de ahí, llegarían a una solución diplomática y se irían a sus casas, hasta que en un momento, todo cambió. Llegó un helicóptero que lanzó unas luces de bengala en el cielo. ¿Qué carajos? Fue lo que dije cuando miré las luces rojas en el cielo. ¿Por qué lo habían hecho? Pensé por un momento, solo es un mitin, no un ataque sorpresa. Qué equivocado estaba, porque eso era lo que estaban haciendo, un ataque sorpresa. Mientras miraba las bengalas en el cielo como fuegos artificiales que me tenían hipnotizado, los gritos me hicieron reaccionar y volver a la realidad. Los gritos de todos esos jóvenes, mientras los policías corrían hacia ellos, había algo extraño en esos hombres, no parecían policías o el ejército, era algo extraño, pero notaba diferencias que los hacían alejarse de la policía o el ejército, y en un momento, sin que me lo esperara, tomaron sus armas y comenzaron a disparar, asesinando a algunos de los jóvenes. En ese momento, yo quería gritar que se detuvieran, pero el terror de presenciar una matanza me dejó petrificado. Jamás había sentido tanto temor como en aquel momento, sentí como se me cerraba la garganta, como mi corazón latía rápidamente y como mi estómago se apretaba dolorosamente. Pero por más que no quería ver, por más que quería cubrir mis ojos y oídos, para no ver y escuchar esos gritos y esos jóvenes siendo asesinados, simplemente no podía, como esa mala costumbre de mirar fijamente algo que no importa que tan terrible sea, y que es imposible no mirar hacia otro lado, teniendo frente a tus ojos todo ese caos y esa matanza. Y a esos jóvenes. Cuando las luces y el polvo se disipó y los disparos dejaron de escucharse, mire a todos esos jóvenes. Asesinados. Muertos. Y apilados, algunos se quejaban del dolor y otros lloraban con su último aliento por sus compañeros muertos.
Inmediatamente cerré con cortinas las ventanas en mi casa para que no supieran que estaba mirando todo, mientras comenzaba a llorar. ¿Cómo pudieron hacer esto? ¿Acaso el gobierno fue el causante de esto? Dios, ¿por qué? ¿Por qué tuvieron que matar a esos muchachos? Esta vez, algo me decía que no debía mirar a través de la ventana lo que pasaba, que si abría un poco las cortinas, siquiera esos hombres me atraparían y asesinarían, pero disimuladamente, abrí la cortina un poco para encontrarme con un escenario mucho peor. Algunos de los chicos eran asesinados, otros eran atrapados y llevados a un lugar lejano para ser asesinados y muy pocos fueron llevados por esos hombres a los edificios de Tlatelolco. Solo Dios supo qué cosas les hicieron en ese momento. No podía soportarlo más, cerré la cortina y solo me quedé en mi cama, y me cubrí con las cobijas como si fuera un niño asustado que busca protección en su espacio personal, mientras no paraba de temblar. ¿Qué carajos había pasado ahí abajo? ¿Quién había hecho esto y por qué infiernos le hicieron esto a unos jóvenes inocentes? Solo eran unos muchachos, maldita sea. No pude dormir esa noche, era imposible conciliar el sueño después de todo lo que había pasado. La última vez que abrí la ventana ese día, fue en la madrugada, cuando vi como esos bastardos lanzaron los cadáveres en camiones de basura, algunos reían y otros tenían rostros de seriedad, no sé quiénes eran, pero antes de que voltearan a ver mi hogar, cerré la ventana. Esa noche solo pensé en todo lo que había pasado y algo dentro de mí cambió. Antes veía estos hechos con indiferencia, ahora entendí el porqué las manifestaciones, los mítines y las injusticias de mi país. La gente no siempre tiene lo que quiere como yo o las otras personas. La libertad es un derecho que merecen todos los seres humanos, y eso pude comprenderlo. A la mañana siguiente, decidí que no iría al trabajo, le informé a mi jefe, con la excusa de que aún me sentía mal y toda esa semana no fui a trabajar, solo me quedé en casa, sin poder creer lo que había sucedido. El impacto de ser testigo de este evento me impidió dormir, pero lo que más me sorprendió fue que nadie hablara de esto, nadie en el periódico o la radio había dicho algo de esto, o habían dicho que no había pasado nada. Me sorprendió en gran medida que ocultaran esto, ahora me quedaba claro que el gobierno había tenido algo que ver con esto, pues nadie puede decir que esto no pasó así como así, sin pruebas y sin testimonios. Pensé en que tal vez podría hablar de esto, no tenía pruebas, pero había sido testigo del evento y no dudo que pudiera haber gente que me ayudara en esto, por lo que escribí el evento con detalle propio y el lunes en la mañana, fui al trabajo. Al llegar me sorprendió mucho ver cómo a mi compañero Francisco discutía con el jefe del Sol de México, argumentando que quería hacer una noticia sobre los eventos ocurridos, pero con otra intención, pues quería hablar de que posiblemente ya no debamos confiar en la policía o las autoridades, afirmando que la prensa lo había hecho y se había reportado el evento. Pero Francisco estaba eufórico, al tener un hijo menor de edad, decía que no quería que esto pudiera pasarle a más personas, así como decía que no podía confiar en la policía o el ejército ahora que supo de lo que pasó. Noté como uno de los policías lo miró de mala manera y lo echó de ahí. Al día siguiente supimos que Francisco fue despedido para no volver. En ese momento, supe que tenía que guardar silencio ante lo sucedido, tal vez suene cobarde, pero no sé qué pueda hacerme el gobierno. Han pasado muchos años desde el 2 de octubre de 1968, y sigo escuchando de casos que cuentan de que quienes escaparon o quisieron hablar de esto, terminaron desaparecidos o asesinados, incluso un hombre que afirmó perder a su familia por ser parte del mitin y escapar, o de un cineasta que fue asesinado por el evento. Por eso escribo esta historia, ya he dejado el Sol de México y me he ido a trabajar en la prensa como periodista, y siento que con las recientes acusaciones que ha tenido el expresidente Luis Echeverría, a quien han visto como el responsable del evento, puedo publicar esta pequeña historia. No dudo que haya sido él, ese hombre no se veía agradable y tenía un duro carácter, y realmente deseo que puedan llevarlo a prisión por el incidente, aunque a la vez lo dudo, porque hasta ahora ningún presidente ha sido enjuiciado en este país. Pese a todo, siempre he sido un optimista de corazón y me alegra decir que lo único bueno que salió de todo este terrible incidente fue que pude comprender el valor de la vida humana, como toda manifestación o mitin es importante, como la vida es un derecho de todo ser humano y que debemos hacer una diferencia en este país. Ahora soy viejo y no sé si pueda ver mi pequeña anécdota pública o contada, pero tengo fe en que pueda ser vista y contada. Porque en estos años, ningún incidente ha hecho tanto daño y dolor como lo fue el 2 de octubre de 1968.
Este fue un texto hecho por el periodista Uriel Zavala Bautista, quien intentó en su momento hablar del 2 de octubre de 1968, pero con el tiempo no pudo hacerlo por los problemas, el desinterés de las editoriales y la polémica que podría desatar. Sin ver su escrito publicado, murió en el año 1994 de un derrame cerebral. Su hijo, Jesús Zavala Esquivel, publicó el escrito de su padre en un periódico que actualmente está descontinuado en el año 2006, fecha en que se hizo el juicio con el expresidente Luis Echeverría, y muy poca gente ha podido leer la anécdota corta que publicó Zavala, contando la perspectiva de una persona que fue testigo de todo lo que pasó en la trágica matanza de la Plaza de las Tres Culturas, en 1968, y cómo este terrible suceso pudo cambiar su perspectiva de la vida y del país entero.